Todo planeta que ingresa en el grado cero de Aries se convierte en muy importante y muy relevante porque arranca ciclo. Desde nuestra astrología occidental, tropical, el grado cero de Aries es donde nosotros marcamos la pauta para dividir el cielo en 12 secciones y así analizar cualquier tipo de situación astrológica. Pues en este momento Saturno está que ingresa al grado cero de Aries, como no lo hacía desde hace más o menos 29 años, y es todo un evento para hablar precisamente con Javier Aragón hoy domingo. Querido Javier, qué gustazo que estés acá con nosotros de nuevo. Juan, muy buenos días también. Feliz domingo para todos con un tema maravilloso. Gracias también por este espacio, por este momento y esta ventana de poder compartir algo desde el 96, ¿no? 96, 98, por allá. Hay que devolvernos qué estábamos haciendo 29 y 30 años y cuáles eran las expectativas de inicio para comprenderlo, pero contento, Juan. Aquí un domingo más. Este aspecto de Saturno en Aries tiene mala prensa por el pasado, ¿no? Es algo así como que no, que es que Saturno está caído en Aries, que... Y bueno, entiendo un poco por qué lo pensaban, porque fíjate cómo Saturno, que es regente de Capricornio, es el símbolo del invierno en el hemisferio norte, mientras que Aries es el signo de la primavera. Entonces es algo así como tener invierno y primavera a la vez, como tener el resultado de la cosecha Saturno-Capricornio, el resultado de un trabajo arduo en un punto donde es el inicio. Entonces es como si decimos, bueno, al fin es inicio o es final, es cosecha o es siembra. Entonces es como... Se vuelve un poco contradictorio dentro tomándolo desde el punto de vista de la caída de esa dignidad planetaria que dices tú, que no es una posición tan, sobre todo tratándose de Saturno, que ya todos sabemos a estas alturas de la vida que Saturno es como el que llega a hacer las veces de auditor en nosotros, ¿no? Entonces, pues no nos gusta, Juan, hay que decirlo, al ego no le gusta que le hagan auditoría. Y cuando llega auditoría, pues no dormimos, y cuando llega auditoría de lo que sea, cuando tenemos algún tipo de auditoría como que, y es con ese tema de que nunca se van a alcanzar los estándares, que es quizás el sello que va dejando ese Saturno también en inicios de Aries, ¿no? Como que lo que hagamos o hagamos lo que hagamos de entrada, hay una vocecita que está diciendo de más, esfuércese más. Entonces sí es como de mucho trabajo, solo que entrando en Aries, pues se vuelve mucho en nosotros, ¿no, Juan? Como edificar en nosotros, en hacerlo desde adentro. Y pues es un trabajo en el que estamos todos los seres humanos. Eh, precisamente hoy tú estás en un espacio distinto, con un micrófono distinto. Tú estás en otro, no estás en la oficina que normalmente donde transmites, ¿verdad, Javier? No, estamos en Ciudad de México porque ya llevamos 4 días haciendo trabajo acá en Ciudad de México con grupos y demás. Entonces es excelente ejemplo, Juan. Sí, es que me encanta porque además, pues ayer desde muy temprano empecé a estudiar lo que representaría Saturno en Aries y reflexionando sobre el tema, más o menos hacia las 9, 10 de la noche aquí, hora Colombia. Estaba yo leyendo en un libro del tema y voy a buscar en internet y ¡pum! No tenía internet. Y yo, ¿qué pasó? Se fue el internet, ¿no? Y entonces llamo a Luisa Fernanda y le dijo, oye, ¿tienes internet en tu casa? No, tampoco tengo internet en mi casa, ¿sí? Entonces ella vive, digamos, como no sé, como a 3 kilómetros de aquí. Y yo, carambas, o sea, no se va a poder hacer, ¿sí? El live. Entonces dije, bueno, mañana me levanto temprano y lo primero que hago es revisar si tengo o no internet. Y al levantarme temprano me di cuenta que tampoco tenía internet. Dije, no, ya me tocó irme para la oficina. Entonces, justo estaba desconectando y pensando en Saturno en Aries, ¿no? Cómo los inicios tienen un cierto grado de dificultad, de reto, de algo que no sale tan fluidamente, pero que efectivamente porque no sale fluidamente es humano, es realista, es concreto, ¿sí? O sea, creemos que las cosas siempre deberían salir color de rosa, que todo debería salir bonito, contento, ¿sí? Cuando en realidad en la vida real nosotros desde que nacemos nos demoramos un año en empezar a caminar y empezar a balbucear. Es decir,
no, es un reto. Cada cosa que hacemos en este mundo tiene un cierto grado de dificultad. Y eso es precisamente a lo que nos invita y nos convoca un Saturno en Aries. Entender que la vida, en la medida en que es más difícil algo, hace que tú te sofistiques, que tengas o sea, que busques mejores capacidades para solventar ese problema. Y en esa búsqueda te vuelves un experto, un perito en algo, y te vuelves un maestro. O sea, eso es lo que termina siendo un Saturno en Aries con el tiempo. Pero en un principio, pues me genera una dificultad, un reto, algo que superar. ¿Mm? Que no es como tan fácil, porque siempre de ahí viene la palabra como restricción, de ahí viene la palabra un poquito la fricción y como la resistencia o la famosa, el famoso freno o la famosa tranca, ¿no? La fama que tiene Saturno de que es el planeta que tranca las cosas, que es el planeta que bloquea las cosas, pero debemos tomarlo desde la perspectiva psicológica de por qué se genera el bloqueo, porque si lo tomamos como suena, a simple vista, es un bloqueo, pero ¿y de dónde viene este bloqueo? ¿Por qué por qué ese bloqueo? ¿Por qué me van a bloquear las cosas si me estoy portando bien? Entonces no es tomado desde que aparece un bloqueo en mi vida o una negación en mi vida, o también la otra frase de que retira algo, quita algo, pero claro, desde así a seco de entrada, pues todos decimos, pero ¿por qué me van a quitar algo? Pero cuando ya entendemos que no es tanto de manera directa sin que tenga un trasfondo, sino lo que tú acabaste de mencionar, que justamente es eso, a través del dolor y a través de esa fricción y a través de ese bloqueo que yo mismo me voy generando porque estoy creciendo, que yo mismo me estoy generando y que yo mismo lo estoy viendo y me está costando esto me está costando algo porque es nuevo para mí, típico de lo que toca Aries, sobre todo Saturno, y que es, mira cómo es en Aries, que es el signo uno, que es donde todo inicia, y viene semejante Saturno de por allá de la casa 10 de las alturas, o sea, es la auditoría completa, es cuando llegan esos estándares que tú sabes, si tú miras toda esa comitiva que, que llega, tú de entrada dices, no, aquí algo va a salir, aquí algo no voy a tener, algo no va a estar dentro de los estándares, que esa es una palabra de Saturno, dentro de los estándares que yo logré aprobar. Pero bien decía, ¿no? Al principio, después, ¿qué pasa? Pues que todo está debidamente en su lugar, aprendemos el significado de cada cosa, de por qué tiene que ir a 1 metro y por qué no tiene que ir a 70 centímetros, no, tiene que ser a 1 metro. Entonces, bueno, después vamos llevando a la perfección, eso nos lleva a buscar la perfección dentro de, sobre todo que Saturno tiene un tema, Juan, y es prepararnos a futuro. Entonces, como no vemos porque estamos viviendo la inmediatez del hoy y la necesidad de hoy, entonces es muy difícil que mi ego se ocupe de la necesidad, Juan, del 2030. O sea, egoicamente no estamos diseñados para que yo diga, no, es que voy a tener esta necesidad, Juan, y estoy preparando esto para el 2030. No, llega Saturno a decirnos, como yo sí conozco el tema del tiempo, esto que usted está haciendo hoy, si lo sigue haciendo ahí, si lo sigue llevando como está, sin aplicar estos estándares rigurosos, no llegas al 2030 o no va a ser viable en el 2030, que así debemos tomar a Saturno para que la exigencia de lo que estemos haciendo en el grado cero de Aries, en la casa donde nos corresponda a cada uno, tenga un propósito, ¿no? Y el ego se eduque, porque no es tema de controlarlo, sino es de educarnos a través de esta exigencia. Y es que, Javier, sobre todo nosotros los que estamos metidos en estos temas alternativos, eh, en cierta medida tenemos ahí un tema con Saturno, con la autoridad, con las leyes, con lo establecido, con los límites. Y pues hacemos cosas que salen de la norma, del límite, normalidad, ¿sí? Como, por ejemplo, no sé, pues tú eres psicólogo y entonces soy astrólogo, por ejemplo, ¿no? Como por decir algo. Entonces, es como si de alguna manera estuviéramos haciendo cosas un poco contrarias a lo saturnino, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un Saturno en Aries, sobre todo para las personas que buscamos salirnos de lo convencional y de la norma, es sentir un poco como ciertas,
que debemos acoplar las normativas y no estamos acostumbrados a ello, ¿sí? Es como inmediatamente nos sacudimos de cualquier figura de autoridad o cualquier límite, o cómo así que tengo que pagar impuestos por eso, o cómo así que si yo quiero abrir un negocio necesito contactar la Secretaría de Salud o la Secretaría de Estado para sacar esto adelante, ¿sí? Y peleamos con eso y decimos no, y todos van en contra mía, ¿sí? Cuando en realidad lo que necesitamos entender con un Saturno en Aries, y en la medida en que nos demoremos en entender esto, es la conciencia de la importancia de los límites y de lo establecido, y tratar de coordinar mi idea y mi creatividad a algo que está normativo y que ya existe de por sí, y que en la medida en que sea lo suficientemente inteligente en acoplar mi proyecto a lo que existe a esa normativa, pues seguramente puedo llegar a ser incluso más exitoso, ¿no? O sea, cuando tú decías lo de las auditorías, se me venía a la mente, o sea, tanto tú como yo acá en Bogotá hemos tenido, digamos, un local o también un laboratorio. En mi caso tuve un laboratorio de esencias florales y de homeopatía. Entonces teníamos la visita de la Secretaría de Salud y del INVIMA, y esto era horrible, ¿sí? Porque uno nunca la lograba, uno sabía que venían a cerrarle o venían a hacerle algo, ¿sí? Pero es bien curioso constatar que cuando ya finalmente uno se entrega al proceso y uno dice, pues son los entes que me van a vigilar, esto es lo que hay, o sea, ¿sí? Y en ese momento, pues empieza uno, digamos, como a coordinar los esfuerzos, y definitivamente así le cambien las normas cada 8 días y lo que sea, pero termina siendo muy formativo, y después uno termina diciendo, bueno, gracias a que hice esta obra o esta adecuación o esto lo que sea, ¿sí? Pues el proceso va como mejorando, y además me siento tranquilo de que no, de que el policía no va a llegar otra vez a cerrarme, o por lo menos por 8 días más. Sí, eso era un rollo. Es muy cierto y además, Juan, tener la sensación y la garantía de que se está haciendo, de que se está cumpliendo, eso genera no solamente para signos Capricornio o Virgo, para signos de tierra, eso genera una satisfacción, es saber que se está haciendo, que se está cumpliendo, que se está gestionando. Dijiste algo clave ahora de la norma, aunque no la cambien. ¿Sí? Aunque nos cambien la norma, que eso lo que vamos a estar viviendo con este Saturno en Aries es cambiando la norma, y hoy hay esto y mañana resulta que hay esto, y nos levantamos la otra semana y ahora tal tema o tales impuestos quedaron así y ahora va a bajar y nos están cambiando el tema de la norma, y esa es quizás la caída en dignidades planetarias de Saturno en Aries. Es esa incomodidad de que al fin, ¿qué? Habíamos dicho esto y con tendencia a que se perfeccione además, porque va a estar haciendo más adelante la cuadratura con Júpiter, entonces tiende a generarse más esa fricción de me están cambiando y al fin, ¿cuál es la pieza? Me dijiste que esto y ahora me la cambias por esto. Y es necesario, son procesos que son incómodos, muy saturninos, son incómodos, pero necesarios para la vida en muchas áreas. Digamos que lo podemos ver representado en varias áreas de la vida donde tengamos que tener cierto nivel de exigencia en algo para conducir, ¿no? Pero me dijiste que esto sí, bueno, en estas sí puedes voltear a la derecha, pero en las otras no. Pero ¿qué diferencia hay si es la misma vía? Lo que pasa es que aquí hay un hospital, entonces ya eso hace que no se pueda hacer lo que en la otra sí. Y eso es la norma, y es todo esto laborioso que vamos construyendo en el yo soy. Entonces, para ir concatenando todo esto que venimos hablando también con Juan y participarlos a los que están preguntando, es todo este andamiaje es en nosotros. Entonces se vuelve todo lo que toque Aries, pues es como muy, hace mucho contacto, ¿no, Juan? Casi que con todo el zodiaco, o sea, no podemos decir que solo esto es para Aries o ascendentes, sino nos toca, va a haber un pedazo de algo que lo vamos a sentir y decimos, aquí está Saturno, aquí está mi Saturno, aquí está donde debo crecer, aquí está donde estoy construyendo X o Y. ¿Sabes, Javier, que se me viene a la mente el mito de la creación griega y romana, en donde Urano, que era el dios del cielo estrellado, se bajaba todas las noches sobre Gaia y le hacía un hijo, pero cuando nacían esos hijos lo veía tan titánicos y tan burdos
que se los metía en el vientre, en el inframundo nuevamente a la madre Gaia, a la Tierra. Y desde esa perspectiva, el mundo no lograba ser creativo, no lograba avanzar, no avanzaba, no evolucionaba, hasta que Gaia, desesperada, buscó a su hijo Cronos, mayor, allá que estaba en el inframundo, le dijo: cuando baje su papá me lo castra, por favor, porque no puede ser que no termine aceptando sus hijos. Y él, buen hijo de su madre, hace exactamente lo que la mamá le pidió. Sacó su guadaña, castró a Urano y arranca en ese momento la edad de oro de los griegos, en donde se inicia la creación. De los genitales de Urano nace Afrodita, nacen, también se riegan 3 gotas de sangre, las 3 Graias, y también las 3 Gracias. Bueno, en fin, inicia como la edad de oro, la producción, la visibilidad, los hechos. Eso es cuando entra Saturno en acción. Saturno en acción, digamos que en donde sea y al planeta que toque, cuando Saturno va en tránsito y va tocando un planeta, es esa guadaña que limita, que castra la posibilidad creativa infinita de inmensas posibilidades, pero que desde esa perspectiva no creamos nunca nada, porque simplemente apenas se crea algo, los consideramos burdo y lo devolvemos al vientre, como lo hacía Urano. Entonces no hay creación alguna, es algo así como cuando imagino y cuando sueño algo y empieza a volverse realidad, ya no lo quiero, lo elimino, lo devuelvo. Y solo hasta que aparece Saturno con la castración y dice: no señora, este es responsable de esta creación tuya, eh, normatízate, mira que esta es la realidad y estos son los límites humanos y mortales de ese sueño y de esa creación. Y cuando empezamos a ver eso, pues es donde nace Afrodita y donde inicia la edad de oro de los griegos, es donde tenemos la capacidad de ver esto es lo que hay y con esto voy a crear y con esto sí voy a realizar cosas tangibles y bellas y gozosas que me reflejen. Entonces, la entrada de Saturno puede ser muy castrante, sin duda alguna, puede sentirse como algo que pierdo, algo que me hace falta, algo que no es suficiente y demás, pero también puede ser la gran capacidad que tengo de volver realidad los sueños, de activar el reflejo de lo que llevo en mi alma y poderlo ver tangible, ¿no? Juan, y que es tan necesario a veces soñar de que es desde donde viene Saturno, que es de Piscis, de hacer una cantidad de trabajo desde la psique, desde el inconsciente, de mover una cantidad de creencias, porque hay que leerlo también que viene de allá, viene cerrando la rueda que empezó a abrir por allá en el 96 cuando ingresó la última vez al grado cero de Aries. Y ya han sido 30 años donde indiscutiblemente por eso también la sensación de afán de que hemos hecho, de terminar cosas o de acelerar ciertas cosas, que este tránsito o este paso de Saturno en Aries también es mucho como de, me hace falta hacer esto y como que lo quiero terminar ya, también es paciencia, ¿no? Saturno en Aries también nos viene a enseñar paciencia, porque si no lo has hecho en los últimos 5 años, algo, un tema económico, una relación, un algo, ¿cuál es el afán de hacerlo o qué te hace pensar que lo vas a hacer ya en un mes? Pero es como el tema de que llega papá, es en esa sensación del proceso de que tengo que terminarlo ya y tengo que cumplirlo ya, y esa autoexigencia en el signo de Aries que me dice, como que es la hora de, y eso genera también cierta fricción, y ahí estamos invitados todos a generar qué es lo que yo quiero terminar ya, acabar ya, y cuál es, ¿no? Que puede darse, ¿no? Y no siempre, como mencionas tú, no siempre todo es para retirarse, no todo siempre es para quitarse porque no sirva, sino es la manera. Hay que ver que como Saturno, los tránsitos de Saturno es un planeta tan lento que construye y que edifica, pues es como cuando vamos construyendo una casa. No podemos empezar por las tejas. Aunque ya el ingeniero pensó y está visualizando la teja, el maestro que está colocando la zapata, pues no se entera de qué color va a estar, pero el ingeniero que tiene otra óptica, tomemos como si el ingeniero fuera Saturno, ese ingeniero que está viendo la obra final a futuro, y por eso es que sentimos esas fricciones de no. Como la agenda de Saturno es una, tan distinta a la agenda que tiene Aries, que es el yo soy, nuestro ego. Entonces se juntan dos agendas, una que habla de longevidad y de tiempo sostenible y otro que es lo corto, lo de ya. Y claro, muchas cosas que yo pueda hacer ahora,
pueden servirme ahora, pero el tema es que no se va a ir o no va a ser sostenible en un tiempo y ahí va a estar Saturno castrando, cortando y ahí es donde sentimos en Aries con ese Marte y ahora con Marte en Leo, pero ¿cómo? Pero tiene que ser, pero la obviedad es esto, pero ¿por qué me negaron? ¿Por qué me dijeron? Algo así. Qué bonito esas analogías que estás sacando porque sin duda como Saturno es el símbolo de un resultado, de algo que he venido yo elaborando durante 10 fases hasta llegar a Capricornio, ¿sí? Entonces es como esa angustia de querer que las cosas ya funcionen, eh, ya terminemos el tema y no estemos en esta laboriosidad de estar buscándole soluciones y pues esa impaciencia de la que puede llegar a cargar Aries puede llegar a llenarnos de frustración y de cólera y de furia, en donde podemos, en lugar de ser perseverantes en sacar adelante un proyecto con su paso a paso, terminar destruyéndolo todo porque no es como lo había imaginado o no es como tan fácil como creía. Entonces, te puedo terminar destruyéndolo y es una manera inversa también de estar trabajando con Saturno en Aries, ¿no? La impotencia de lo que tú dices, como que siento que no puedo, siento que me bloqueo. Esa también es una palabra de que siento que no lo puedo hacer. Saturno nos da porque pone el estándar muy alto. Entonces, de primer impacto es sentir que no lo logro, sentir que no puedo avanzar y la frustración de que en Aries siempre estamos haciendo algo. Entonces, por un lado, como que nuestro ego dice, pero estoy haciendo, estoy ejecutando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que hay y es esa construcción? Esa es la parte de satanizar a Saturno, porque más allá del resto de que maléfico y claro, y todo este tema no viene, no hay un planeta, no hay un planeta diseñado que venga a hacerte la vida imposible a ti porque sí, porque digamos que desde ahí no es, pero sí tomarlo desde la construcción que cada uno venimos haciendo. Sabes, Javier, quiero compartir con nuestra audiencia la primera página de un ensayo de 4 páginas hecho por un filósofo colombiano que se llama Stanislao Zuleta, quien cuando le dieron el honoris causa en la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle, leyó este ensayo que se llama El Elogio a la Dificultad y que me parece que es muy pertinente para entender lo que significa Saturno entrando en Aries. Y por eso, bueno, voy a compartir aquí en pantalla, querido Javier. Ok, ya empezó, vea, sí, Saturno en Aries, ya empezó. Voy a, vamos a ver, vamos a ver cómo ordenamos esto de pronto, a ver, un segundito, ya lo estoy ordenando aquí. Bueno, iremos a ver si igual en vertical creo que no se está viendo muy bien, pero no importa. Mira, este es un discurso y voy a leer solamente la primera página de 4 o 5 páginas que tiene que ver precisamente cuando a él le dieron el honoris causa. Este discurso fue mm, otorgado en 1980, o sea, estamos hablando de hace 40 y pico de años, 45 de años. ¿Sí? Y sigue estando tan vigente como si lo estuviera dictando hoy. ¿Sí? La pobreza de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces, comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte, y por lo tanto, también sin carencias y sin deseo. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros propósitos y nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas,
introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. Puede decirse que nuestro problema no consiste solamente ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos. Que nuestra desgracia no está tanto en las frustraciones de nuestros deseos como en la forma misma de desear. Deseamos mal. En lugar de desear una relación humana, inquietante, compleja y perdible que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor y por lo tanto, una última instancia, un retorno al huevo. En lugar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de la satisfacción, una monstruosa salacuna de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente han existido. Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que queremos regresar a él. Desconfiemos de las mañanas radiantes en las que se inicia el reino milenario. Son muy conocidos en la historia desde la antigüedad hasta hoy los horrores a los que pueden y suelen entregarse los partidos provistos de una verdad y de una meta absoluta. Las iglesias cuyos miembros han sido alcanzados por la gracia, por la desgracia, de una revelación. El estudio de la vida social y de la vida personal nos enseña cuán próximos se encuentran una de otra la idealización y el terror. La idealización del fin, de la meta y el terror de los medios que procurarán su conquista. Quienes de esta manera tratan de someter la realidad a la idea entran inevitablemente en la concepción paranoide de la verdad, en un sistema de pensamiento que los que se atrevieran a objetar algo quedan inmediatamente sometidos a la interpretación totalitaria. Sus argumentos no son argumentos, sino solamente síntomas de una naturaleza dañada o bien máscaras de propósitos malignos. Bueno, ese es un discurso realmente inspiradísimo, donde yo creo que se pone el énfasis en lo que representa el reto de la dificultad y el gusto porque como seres humanos, cuando nacemos en este plano de existencia, somos extranjeros, porque somos seres infinitos, almas, somos seres inefables que están tratando de vivir una vida humana y por esa razón estamos llenos de dificultades y satanizamos la dificultad cuando en realidad la dificultad es lo que nos hace mejores seres humanos, con cada uno de los retos que vamos solventando y con cada una de las virtudes y los talentos que vamos desarrollando con esas dificultades a las que vamos enfrentándonos. Mira, Juan, que en esta parte que tú compartes y en este resumen que englosas al final, tiene mucho que ver el tema del cuerpo, el ego, el yo soy, que es el que pide, que es el que quiere y que tiene una gobernabilidad y algo arquetípico con Saturno, que es finalmente el que lo da y dentro de la mitología griega el que también lo consume, porque vamos pagando día con día con el tiempo, vamos de una manera para darle forma, le vamos pagando a Saturno con tiempo, pero nos da la sensación de que hay más vida, lo que tú mencionabas en la lectura, de que hay más, de que es el gozo y buscando el gozo y buscando todo el tiempo la felicidad, el éxtasis, la fantasía de lo perfecto y dejando de lado la riqueza de lo imperfecto que va mostrando también que es el cuerpo, que es la enfermedad, que es el que las cosas no salgan como mi cuerpo, mi materia, mi ego, Javier quiere que salgan, sino ir buscando el cuadrado también y la riqueza que hay a través del obstáculo. Por eso una de las frases más fascinantes de Saturno, cuando leemos, incluso en algunas películas está, cuando Saturno le discute a Zeus, y, déjemelos, yo me los como. ¿Usted qué hace cuidando esos cuerpos
ni ellos mismos se saben cuidar. Déjame me los como, déjame que ajusticie la humanidad, déjame que lo haga, que haga justicia en ellos, que les duela. La frase de Saturno es, si en carne no duele, si no se paga con carne con tiempo, no se crece, no se avanza. Y sí, en parte lo podemos ver porque si miramos hacia atrás de manera saturnina, nosotros miramos en nuestra vida, la mayor riqueza ha sido, Juan, a través de los procesos difíciles, donde ha habido algún tipo de pérdida, pérdida de salud, pérdida de algo, pérdida de un ser, pérdida de un trabajo, pérdida de una estructura que creamos, una empresa, una pérdida, hemos perdido algo y esa pérdida nos llevó a darnos cuenta que estamos realmente desnudos, aunque con ropa creyendo que completos. Y eso nos ha llevado a edificarnos y a levantarnos nuevamente desde otro ángulo y ya sabiendo que ya no, que lo podemos perder, ya sabiendo que no somos dueños de eso, sino que lo estamos administrando. Entonces, siempre, si miramos hacia atrás a través de una situación crítica, es donde más evolución espiritual hemos tenido. Es como si a través del dolor, por eso ese dolor se debe integrar tanto y como si Saturno nos recordara muy maléfico y todo, los procesos de, pero ahí es donde más riqueza hemos tenido, Juan, donde hemos sentido que nos hemos desgarrado, donde hemos sentido las entrañas o la negación o el faltante de Saturno en lo que sea, en una pareja, en salud, en pérdida, porque la pérdida se puede manifestar de mil formas, no solamente la pérdida de que alguien se muera, o no solamente la pérdida de perder un dinero, sino de múltiples maneras, ¿no? Qué Y bello es eso. que Javier, mira, por ejemplo, el fruto de la vid, que es la uva, en la medida en que el clima es más extremo, que la sequía estuvo más compleja y que una serie de factores de dificultad alrededor de la vid genera una mejor uva para una mejor cosecha. ¿Sí? Eh, Eso en el término de la uva, pero miremoslo también a nivel humano. Javier, ese momento en donde nosotros decimos, ay, voy a ser papá, y entonces qué delicia, y esto es lo más bonito que hay. Y entonces me imagino con todas esas historias que me cuentan lo que significa ser papá y todo el tema. Y entonces, listo. Y cuando entramos al proceso, primero los 9 meses de embarazo, las dificultades de dormir y todo ese proceso que se va degradando día a día con la biología, con el peso, con el cansancio y demás, y de repente entonces empieza el nacimiento de uno creyendo que ya era el fin último, ya soy papá, cuando en realidad es que comienza una situación que uno no se alcanza a imaginar la dificultad. Primero que todo, fallece mi novia, mi amante, mi esposa, y nace la mamá, ¿sí? Segundo, se dice que en el hombre, pues no, eso no es tan grave porque uno no tiene los 9, pero es exactamente igual porque perdí mi esposa, perdí mi libertad, perdí mis espacios y nací como papá, ¿sí? Y entonces entro en un momento de crisis que cuando no soy capaz de ver que ya cambió la situación, empiezo una sufridera porque no puedo dormir, porque quiero seguir haciendo la vida como la estaba haciendo antes de que naciera mi hijo, porque quiero seguir jugando o quiero seguir saliendo con mis amigos o quiero seguir haciendo lo que normalmente hacía y resulta que no. Y eso va caminando hasta que está uno diciendo, no, yo soy un papá lo más de tranquilo, eso no tengo ningún problema, ni con el frío, ni con nada, hasta que llega la primera neumonía a ese bebé o la primera diarrea o la primera rotavirus, el que es lo que sea, y en ese instante empieza uno a decir, Dios mío, las 8 días de hospitalización, no sé qué, sin dormir, llevando al niño porque no le baja la fiebre a las 2 de la mañana, ¿sí? Y toda esa situación y esa dificultad, ¿sí? Que no busca más sino limar, que ya, digamos, hagas el duelo de que ya no eres esa persona soltera, sola, que hacía lo que se le daba la gana, sino que empiezas ya a vivir otra vida distintísima y solo hasta que te entregas y de repente te entregas tan profundamente al proceso y de repente sale de esa fiebre ese bebé con esa sonrisota y generas un vínculo que trasciende
cualquier interpretación, cualquier poema, cualquier cosa que te habían dicho de lo que representaba ser padre, tener amor o lo que fuera, de repente hay una conciencia interna profunda en donde generas un vínculo que es un lazo que va para toda la vida de ahí en adelante y en donde ya renuncias a lo que creías que eras para empezar un nuevo camino y tener la adultez y la madurez para enfrentar unas cosas. Yo lo puse acá en términos de la biología y del padre, pero por supuesto eso mismo pasa cuando empiezas a crear una empresa, cuando eres padre de un proyecto, cuando eres padre de una obra de arte, en fin, son procesos muy similares que representa esta energía de Saturno. Y por eso Saturno, uno de los grandes regalos que nos deja es una vinculación con el alma, porque cuando una vez pasamos todos esos procesos de dificultad y de entereza para enfrentar unas situaciones, cuando vas a ver y sales de ese proceso, sales con un alma nueva y eres distinto y tienes una conexión del alma, bien sea con tu proyecto o con tu pareja o con tus hijos, de una manera tan diferente y tan distinta. Y eso, lo que quiero reflejar con esto es el regalo que trae Saturno en Aries, que es un inicio de una fase, pero es una fase en donde nos ponen a reto, donde la dificultad que aparentemente deberíamos negar y que no debería existir es lo que finalmente termina generando la cornucopia, la abundancia de amor, de sabiduría, de entrega. La conexión, esa parte de conexión, qué rico eso, Juan, porque mira, bueno, tres cosas que hablaste ahí puntuales. La primera, con este tema es lo que conecta el vínculo en la relación de papá y se quita el miedo. Entonces los miedos que habían de que voy a ser papá, de que voy a hacer esto y cómo va a ser y cómo va tal cosa, en la primera que enfrentas, en el primer reto, en el primer desafío, en el primer Saturno en Aries, que te encuentras con tu hijo, que el hospital, después de eso ya te sientes sólido. La riqueza de Saturno, la solidez, la parte de ser sólido y decir, ya lo enfrenté y no, si ya hice esto, el resto me queda fácil, ¿no? La primera cambiada de pañal, ya cuando haces la primera cambiada de pañal, ya tú te apersonas y te equipas y sabes, sí, te preparas y sabes que en los baby shower no hay que pedir nada, lo único que pedir es pañitos y pañales, no hay que pedir ni termos ni nada de eso. Cuando haces la tarea bien, te das cuenta que solo se necesitan dos cosas. Cuando somos primíparos, de, ma de manera inocente, que pedimos que la pañalera, que pedimos que el tetero de no sé qué, que el kit de teteros ABC, que para los 6 meses, los 8 meses, y sale el hijo muy saturnino que no toma tetero. Entonces se queda todo el juego de teteros y tú dices, pero todo esto fue premeditado y resulta que no. El hombre viene muy capricornio y pues no toma tetero. Yo no vengo a tomar tetero. Y te quedas con eso ahí. Ya después aprendes que realmente qué es lo que necesitas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita? Como que Saturno nos va ajustando y va diciendo, esto es. Sí, hay muchos distractores, pero es esto. Si tiene eso, eso es suficiente poco, por eso Saturno restringe. No es todo eso lo que necesitas. Tú crees que necesitas mucho y realmente es esto, no es más. Dos, tres cosas, menos es más, típico también de Saturno, con menos puedes llegar a construir, no todo tiene que ser, no es Júpiter, que Júpiter sí nos va diciendo, no, pues pide la pañalera y pide la sonajera y pide el aviso que colocas en el otro cuarto para que te despierte y nunca va a dormir allá. Y bueno, esa es una que nos va contando, nos va contando toda esa experiencia. Y decías algo de la uva que me acordó Juan al inicio de la vid, ¿no? Del proceso de lo que le da vida al vino, de todo el tema. Y mira qué curioso que dentro de la gama de las uvas, dentro del proceso de los viñedos y de hacer todo lo que es la parte vinícola, hay una uva en España muy famosa que se llama Tempranillo. Y su nombre viene de tempranillo, porque es de todas las uvas, es la que más temprano, ¿sí? Y de hecho sale en un proceso de frío también, y por eso la calificaron y por eso la nombraron así, tempranillo. Entonces, la uva tempranillo de la que se preparan casi que el 85, la mayoría de los vinos tienen combinaciones Merlot, Shiraz, cualquiera, Cheviñón, Cabernet, la que sea, pero tempranillo va a ser la base. Tempranillo es esa uva base y en su momento
fue tomada como lo negativo porque ácida, es una uva muy saturnina, es ácida, es astringente, poco aterciopelada. Entonces dijeron, no, con esta uva, ¿qué vamos a hacer? Con esta uva hay que hacer es vinagre, porque esto no sirve para sacar un buen vino. Cuando llega el enólogo y empiezan a través de la enología, de la ciencia que estudia todos los procesos de la fertilización y de la vid y de los suelos, empiezan a darse cuenta que por el mosto y las características y la piel de la uva y los taninos que tiene esa uva y el acidez de esa uva, por eso se da más rápido y se da en frío y tiene la capacidad de reservar. Entonces de ahí es donde surgen también estos vinos crianzas y reserva que aguantan mucho tiempo en barrica. Si no los hacen con tempranillo, se corre el riesgo de que el vino se malogre. Entonces la función, y de ahí que la llamaron la uva tempranillo, porque es la que se da más temprano y se da en frío cuando se supone en la cosecha, pues las uvas finas y las uvas ricas y las uvas que verdaderamente cumplen con los estándares de ser más ricas en otras, pues no, esta se da antes. Incluso tiene partes de la cava que ellos toman y que consumen, pues la cava tiene mucho contenido también de tempranillo, pero porque aguanta, porque soporta en el tiempo, en el añejamiento. Entonces ahora cuando tú leías y mencionabas lo importante de lo que es la vid, esa sustancia que tiene, lo que al principio aparece ácido, lo que al principio se ve como astringente, como, uy, no, que no es rico en boca, en el tiempo sí lo es. En el tiempo sí empezamos a conectar el sentido de para qué, porque aguanta, porque soporta en el tiempo. Por eso debemos ver esos obstáculos. Es algo me está diciendo Saturno en Aries, que esto es sostenible solo para hoy, para un vino joven. Claro, vino joven lo preparas y te lo tomas ya, pues eso no aguanta barrica, no aguanta tiempo de añejamiento porque se malogra. ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo hacer? Entonces, quería mencionar estas dos que estabas Precioso. diciendo. No, se me olvidó. Ese ejemplo me encanta y qué buen análisis el que has hecho de la uva. Bellísimo. Sí. Y esto es uno de los temas de Saturno recién ingresa en Aries porque aparentemente es un fruto ácido, es un fruto no gustoso, ¿sí? Pero pongámoslo en términos también de cuentos de hadas, ¿no? La princesa que debe besar a ese sapo horrible, horroroso, espantoso, ¿sí? Y pongámoslo, volvamos al término de cuando recién somos papás, ¿no? Negamos toda la situación, decimos, pero es que Es es feo. horrible, como que no puedo dormir, como que tengo que estar ahí al pendiente todo el tiempo, ¿sí? Es decir, en un principio es un sapo horrible, es una uva ácida, ¿sí? Es algo que yo digo, pero yo no quiero comerme eso. Es más, ni lo necesito. ¿Yo para qué? O sea, y miro para otro lado y niego rotundamente, pero resulta que Saturno empieza ciclo y resulta que necesitamos iniciarnos en ese proceso. Y como bien lo mencionabas, una vez enfrento el primer reto, el miedo desaparece. Porque el miedo existe es por la elucubración que hago de una situación en donde creo que no voy a poder, y entonces me lleno de angustia y de inseguridad. Pero cuando estoy enfrentado con una situación, la biología es tan sabia y la biología de todo este código genético que llevamos de millones de años de evolución encima, hace que nosotros encontremos la solución, lo que sea, y que la superemos, pero es en la acción, en el momento, y eso es precisamente Aries, y eso es Saturno en Aries, es como en lugar de quedarme eh, miedoso, temeroso y congelado de no hacer, el hacer en Aries es lo que me va a permitir superar los temores, las inseguridades y besar ese sapo horroroso para que se convierta de repente en un destino, Saturno, en algo que, wow, yo no me imaginaba todo lo bonito que puede haber con ser padre. Por ejemplo, ¿sí? No, Ah, yo no me imaginaba que ahora trasnocho con tanto amor, que ya no me interesa ni dormir. Bueno, en fin, es decir, me saco el bocado de mi boca para entregárselo a mis hijos, porque, digamos, es decir, de cuando termino rompiendo la estructura, porque Saturno finalmente lo que viene a decirme es como, esta forma con lo que estás haciendo no te sirve, tienes que rehacerte, reconstruirte. Y cuando logro hacer la reconstrucción, es como si apareciera
una visión tan distinta y tan diferente de lo que algo que no me imaginaba y tan constructiva y que me llena y que me termina abrazando, porque finalmente una de las funciones de Saturno era conservar el sistema, abrazar la estructura. Para los antiguos griegos era la estrella peregrina que con su lentitud terminaba cuidando y preservando toda la estructura. Entonces, finalmente, cuando nos entregamos a Saturno, cuando besamos al sapo, es como si se abriera una visión tan diferente de la vida. Nos invita también, Juana, a quitarnos el traje, porque es necesario para crecer quitarnos el traje para utilizar el nuevo traje. Por eso lo que tú dices de romper también con ese de que ya era soltero. Entonces entro en una dinámica de responsabilidad que en mis manos está, porque fíjate que no es el aplicativo ni estamos diciendo que siempre que un hombre va a ser padre, entonces pasa esto, ¿no? Es Saturno contándonos una historia que nosotros mismos vamos generando muchas veces la complejidad, porque decías algo clave, yo no puedo pretender asumiendo el rol, porque asumo el rol de la paternidad y pretender hacer lo mismo que cuando era soltero. Pues eso es un absurdo. Entonces Saturno dice, desvístase, quítese el traje de soltero, ¿sí? Y ahora entra en otro traje que no es solamente por el otro, sino es por usted, porque esto hace parte de su crecimiento y ese rol va a llenar una cantidad de espacios y de vacíos que usted no los ha podido llenar incluso desde atrás, es decir, desde el número uno, desde lo que fue su versión de ser como hijo, porque finalmente aprendo a ser hijo cuando ya asumo la responsabilidad de la paternidad. Desde la psicología es igual, porque empiezo a llenar vacíos y a comprender por qué recibí esto, por qué mi papá me daba esto, por qué no me dio, por qué estuvo, por qué no estuvo, y al mismo tiempo me voy llenando, pero fíjate que me lleno saturninamente, es decir, en el ejercicio de la disciplina de hacer lo que no sé y de lo que no estoy preparado, porque nunca voy a estar, por eso me causa cuando a mí me dicen en consulta, es que siento que todavía no estoy preparado. Y yo digo, ¿cuándo vas a estar? Para eso no se está preparado, ¿no? Nos vamos preparando en la marcha, nos vamos formando en la marcha y vamos haciéndolo desde ahí. Lo mismo que mencionabas ahora, en algunas culturas Saturno es tomado como el mismísimo Dios, que aquí lo vemos muy así, pero en algunas culturas se toma a Saturno como el gran constructor de nuestra vida y le dan esa jerarquía de ser el mismísimo Dios, que uno diría, no, pues Dios es Júpiter o el Sol, o pongan a otro, pero a semejante, y sí, tomado desde el gurú, tomado desde que donde está y donde lo vamos a tener y su función es esa especialidad de volverte el gurú, volverme gurú en finanzas, volverme gurú en esto, es ese gurú que nunca es suficiente, como la cinta del maestro Roshi y de Goku. Lo que el pobre hacía nunca era suficiente para el maestro Roshi porque siempre le exigía más y siempre le pedía más y le decía, tú puedes dar más, tú puedes dar más. Y era esa serie de Goku con el maestro Roshi, que era el Saturno, el anciano, el maestro, el gurú que se las sabía todas, y entonces Goku desesperado y frustrado porque nunca podía complacer las exigencias de él, hasta que logra entender y sacar su verdadero poder o el famoso poder Ki, ¿no? El volverse Saiyajin, o sea, sacar esa parte energética interna que estaba guardada, pero que si ese maestro no lo lleva a ese nivel de exigencia, sigue dormido. Entonces necesitamos también ver a Saturno, que es como ese reloj que despierta en Aries, de decir, bueno, llegó el momento de hacernos cargo y de asumir una cantidad de papeles y de temas que se requieren ahora. Sí, de exigirnos. Javier, es que, eh, no sé, es como si estuviéramos acostumbrados a que hay algo que ya requiere un esfuerzo extra. Ah, no, ya no, deje así. Sí. Next. ¿Sí? Como si la exigencia que nos puede plantear la vida o el reto que nos exige la vida sobre algo estuviera mal. O sea, es como si no logramos entender que a través del reto y de la dificultad eh, consolidamos las capacidades y la sabiduría que nos hace únicos.
Entonces, un Saturno entrando en Aries es como la invitación formal a hacer un rito de iniciación con el yo soy, con, con la independencia y la individualidad, con la toma de decisiones difíciles, complejas, pero que van a hacer que yo sea una persona única, diferente, y además que me convierta en un maestro de esa temática. Entonces, en estos momentos que el 25 de mayo va a entrar Saturno en Aries por primera vez y se va a retrogradar, y que además en el 2026 cuando entre de lleno va a estar con Neptuno. Entonces es como es un momento de la ruptura de una serie de paradigmas y de ilusiones y de fascinaciones. Yo diría es como si la vida estuviera convocando, invitando a salirnos de este Walt Disney o de estas mermeladas de ilusiones fantasiosas de que todo tiene que ser es fácil y que todo tiene que ser es, lo sueñas y lo tienes y se acabó, ¿sí? Y que a la menor dificultad renunciamos y entonces volvemos todas nuestras relaciones desechables, volvemos todos nuestros trabajos desechables porque a la menor dificultad ya botamos el sueño, botamos la escritura de ese libro, botamos el canal en YouTube porque no logré en 8 días tener los 100.000 suscriptores. Entonces, sí, cuando en realidad la vida lo que me está pidiendo es, no lo lograste esta semana, intentémoslo de esta forma esta otra semana. Y no lo lograste en esta otra semana, pues mira, léete sobre esto, mira, investiga, abre la oportunidad. Es decir, entre más sea el reto, lo que dice Saturno, 2 años y medio en Aries, es como entre más dificultad, mayor tesoro vas a encontrar. ¿Sí? Pero sí, y solo si sostienes en el tiempo la dificultad y logras a través de esa dificultad llenarte de virtudes y de talentos. O sea, no es momento de renunciar, no es momento de decir, esto está muy difícil, ya no. Ay, es que mi relación es que ya no me quieren. No, es que vamos a ver cómo me quiere. O sea, es que vamos a ver, o sea, cómo me invento, qué detalle traigo, qué hago diferente. ¿Sí? Es que mis hijos no me quieren y miren a ver. No, a ver cómo busco entablar una mejor comunicación, que está difícil. Claro que es difícil, pero en la medida en que lo logremos hacer, vamos a encontrar un fruto precioso. Eso es el regalo de Saturno. Exacto, son las recompensas que va a dar porque Saturno también da. Eso que tú mencionas es clave decirlo, porque como que solo se le ha atribuido a Júpiter, que es el que da y el benefactor, pero Saturno da. Lo que pasa es que Saturno lo da coherente al esfuerzo y a la disciplina y a la constancia que fue sostenible durante el proceso. Si no hay, antes resulto teniendo la sensación de que antes me quitan, ¿sí? Entonces, ahí está la gran diferencia entre que si lo tomo como lo mencionas, parte del proceso es como la famosa frase de la sanación. ¿Cuándo me voy a sanar de esto? ¿Cuándo voy a ya sanar esta relación? Y es que es la constancia, la periodicidad. Y volvemos a lo que tú mencionabas ahora, como si hubiera un punto final, una meta que sí tiene mucho que ver con Capricornio, con Saturno, con Casa 10, con su línea, pero esa meta, si no se sostiene durante el proceso, se cae, porque tiene una altura. Entonces, a la final, tiene un precio, porque viene Saturno, todo es pagando, no es free. Con Saturno todo es pagando. Y esto contesta la pregunta de muchas personas que, ¿por qué esto, por qué lo otro debería ser gratis? Porque es que nada es gratis. Todo tiene un proceso de recompensa y Saturno nos va diciendo incluso, usted paga con su propio cuerpo. Usted paga día con día, con cada inhalar y con cada respirar, está pagando y lo está pagando en materia. Y todo ese proceso que usted vive dentro de la experiencia humana, en ese cuerpo, cuando termine usted se queda con esa sustancia, usted se queda con eso vivido, que es lo que llamamos la akasha, que es lo que llamamos lo que va quedando de vida, usted se queda con toda esa sustancia, ¿sí? Entonces esto es un proceso donde el cuerpo que usted tiene lo paga en propio cuerpo y con el propio tiempo, que es lo más valioso, Juan, y eso lo hemos escuchado toda la vida. Lo más valioso es el tiempo. El tiempo que le inviertes a algo, el tiempo que el tiempo no perdona, que eso es Saturno. Digamos que se ha dicho mucho el tiempo, pero hablando y trayéndolo a colación con temas psicología, astrología psicológica, es el mismo Saturno, que el tiempo no perdona, ¿sí? Entonces, fíjense que sí vamos pagando.
vamos pagando con algo que ya no podemos, aunque tengamos todo el dinero, ya pasó, ya se pagó, ya esa deuda, y Saturno va cobrando, va cobrando, va cobrando. De ahí que lo que me queda sonando de eso, no es momento de bajar la guardia, no es momento de renunciar, sino es momento de armarnos, de mirar cómo podemos generar estrategias y practicidad, porque Saturno en Aries también genera desde una línea importante, una herramienta que da es la practicidad también. Pues Javier, qué temazo. Yo creo que hay que hacer otro programa en donde de pronto hablemos de Saturno en Aries para cada uno de los 12 signos, para amplificar un poco más este concepto y poderlo volverlo más práctico. Yo creo que donde pasa Saturno hace un rito de iniciación. Es como estas culturas, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, en donde se tatúan la piel del cocodrilo porque consideran que es el guerrero mayor y entonces hacen un rito de paso en donde se cortan en pecho y espalda y después se echan un barro horrible encima de las cortadas para que se conviertan en las pápulas, las heridas, y así tengan las escamas del cocodrilo. Pues esto es algo similar a lo que sucede con un Saturno entrando en Aries. Es el rito de iniciación y de paso para reconquistar los procesos de individualidad y salir de la victimización y la ensoñación fascinante de que otro tiene la culpa de lo que me pasa. Y Saturno en Aries es ese, eres tú el que tiene que enfrentar poniéndose la piel de cocodrilo del guerrero mayor, haciendo un rito de paso, enfrentando los grados de dificultad a los que te invita la vida por generar tu proceso de individualidad y no quedarte en el intento, diciendo esto está muy difícil, esto no se puede, sino todo lo contrario, superar el miedo, poniéndote esa piel de cocodrilo y después sintiendo en el viaje de 28 años que arranca desde el 25 de mayo hasta volver de nuevo otra vez a Pisces, Saturno, pues en ese viaje, tener esa piel de cocodrilo, hacérnosla desde la entrada misma de Aries, para decir, yo puedo con lo que venga, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos son? Y no simplemente acobardándonos, buscando culpables de lo que sucede en mi vida, diciendo es el Estado el que no quiere que yo saque mi proyecto, por esos impuestos horrorosos que tengo que pagar, o por la visita de la Secretaría de Salud y del INVIMA que viene y que yo no puedo superar esas situaciones. No, es un momento, no lo puedo superar, entonces, ¿qué debo estudiar? ¿A quién le debo preguntar? ¿Cómo me puedo aplicar para superar este reto? Y en esa superación haces la piel de cocodrilo con la cual te vas a enfrentar a todos los retos que vas a tener Saturno en cada uno de los 12 signos por 2 años y medio cada uno. Si haces aquí en Aries el rito de paso de creer en ti, en que sí que puedes, que puede ser que no tengas la respuesta para todo, pero entonces las averiguas, las buscas, encuentras las soluciones y sigues buscando de maneras prácticas y eficientes consolidar la identidad, el proyecto de vida, el destino, entendiendo que no es el destino para llegar a un logro o llegar a una meta, sino para generar proceso, porque lo que busca finalmente darme cuenta del destino Saturno, destino en Aries, ¿sí? Darme cuenta es que no son metas últimas, es que todo es un proceso, el proceso de ir avanzando, de ir evolucionando y de en ese camino encontrarme a mí mismo y encontrar con quiénes son mis compañeros de vida y por dónde es que vamos caminando, en proceso, no en finalidad. Hermoso, Juan. Hermosa esa reflexión. Muy, muy, muy de punto de referencia para todos. Qué bonitas palabras para llevarlo como un proceso en nuestra vida, de verlo así, de exigencia, de es bueno hacerlo. Claro, también hay un punto de donde nos damos cuenta de todo, pero sí se requiere, son tiempos y la astrología es para eso, para ir generando un mapa con ese mandala, el momento de guardia, momento de descansar, momento de... Hay momentos para todo. Por ejemplo, decíamos otras cosas muy distintas cuando Saturno estaba entrando a Pisces, de finales, de otros temas, ahora la dinámica cambia, entonces también para todos, ¿no? Como parte ya final, ese punto de tomarlo como en el sentido de que no sea tomado como,
como simplemente unas palabras o algo, sino que vamos comprendiendo también que la energía está dispuesta o sea, vale la pena esforzarse, vamos a ser recompensados en la medida que me esfuerce porque es el momento en que las energías están puestas para eso. Qué bello eso. Y sí, da para otro programa, Juan. Sin duda. Bueno, invitar a nuestros oyentes, las personas que están en membresía de Urano para arriba, en hora y media empiezo taller, el taller que doy 2 veces al mes. Nos vemos en hora y media acá por YouTube para las personas de las membresías. Y Javier, nos vemos entonces el próximo domingo, seguramente para amplificar un poco más esta imagen de Saturno en Aries y de pronto mostrarla en signos, como ahí vamos a estar en medio de la luna Besac. Seguramente vamos a estar un poco más iluminados para amplificar este tema. La luna que coincide mucho en nosotros. Casi nada, lunitas en Escorpio. Pues un abrazo para todos, a toda la audiencia también. Muchas gracias a ti, Juan, por el tiempo.